Presentación práctica 5. Aplicaciones. La domótica es el conjunto de tecnologías aplicadas al control y la automatización inteligente de la vivienda, que permite una gestión eficiente del uso de la energía, que aporta seguridad y confort, además de comunicación entre el usuario y el sistema. Un sistema domótico es capaz de recoger información proveniente de unos sensores o entradas, procesarla y emitir órdenes a unos actuadores o salidas. El sistema puede acceder a redes exteriores de comunicación o información. La domótica permite dar respuesta a los requerimientos que plantean estos cambios sociales y las nuevas tendencias de nuestra forma de vida, facilitando el diseño de casas y hogares más humanos, más personales, polifuncionales y flexibles. Las distintas aplicaciones de la domótica tienen como fin la mejora de la calidad de vida de los usuarios y se pueden agrupar en diferentes categorías. La eficiencia energética. El control domótico permite monitorizar y optimizar el consumo energético global mediante una gestión eficiente. El confort. La posibilidad de controlar diferentes tareas del hogar de forma remota e incluso programarlas de forma automática mediante la central domótica hace más cómoda la estancia. La seguridad. Los sensores de los distintos objetos conectados al sistema domótico permiten la supervisión del hogar a distancia y la programación de respuestas ante posibles intromisiones en el sistema de seguridad. La accesibilidad. La domótica busca hacer posible que cualquier persona, independientemente de su grado de capacidad, pueda hacer uso de los elementos del hogar. Comunicación. Es la base de todo sistema domótico, ya que permite la conexión entre el usuario y los diferentes dispositivos conectados y posibilita el control a distancia de una vivienda domótica. En definitiva, la domótica contribuye a aumentar nuestra calidad de vida, hace más versátil la distribución de la casa, cambia las condiciones ambientales creando diferentes escenas predefinidas y consigue que la vivienda sea más funcional al permitir desarrollar facetas domésticas, profesionales y de ocio bajo un mismo techo. En esta aplicación se mide la intensidad luminosa y la temperatura. Como temperatura se conoce a la propiedad física que se refiere a las nociones comunes de calor o ausencia de calor. Es una magnitud escalar que se define como el nivel de energía térmica con que cuenta un cuerpo. Las partículas que poseen los cuerpos se mueven a una determinada velocidad, por lo que cada una cuenta con una determinada energía cinética. Para una sustancia, cuando mayor es la temperatura, mayor es la velocidad de las partículas que las componen. Existen distintos tipos de escala para medir la temperatura. En esta aplicación usaremos la escala Celsius. En el punto de congelación del agua equivale a 0 grados centígrados y su punto de ebullición a 100 grados centígrados. La visión humana depende de la luz. La luz se refleja de las superficies a los ojos, pasa a través de la córnea y la pupila para formar una imagen en la retina. El ojo es sensible a una gama muy amplia de intensidades de luz, pero a bajos niveles pierde la capacidad de discernir detalles. Una energía electromagnética que viaja por el espacio como una onda. Estas tienen una longitud de onda y una frecuencia. Los seres humanos poseen receptores capaces de sentir la energía con longitudes de onda entre 400 y 700 nanómetros y convertirlos en imágenes. La intensidad luminosa se define para conocer cómo se distribuye el flujo en cada dirección del espacio, por lo que se define como el flujo luminoso emitido por unidad de ángulo sólido en una dirección concreta. Uso de información. Temperatura. Se busca nivelar la temperatura a un nivel cómodo para el usuario. Por esto se necesita medir la temperatura del ambiente, lectura que provee el sensor elegido. A partir de ese nivel, se accionan las herramientas a la disposición del equipo para ajustar ese dato al deseado por el usuario, ya sea un valor programado para la sala en específico o por preferencia personal. Los sistemas que se pueden emplear son de calefacción o refrigeración. El primero sirve para subir la temperatura y el segundo para bajarla. Esta variable se usa para proveer comodidad y ahorro de energía, de manera que asegura una temperatura apetecible y al momento de alcanzarla detiene el funcionamiento del equipo ahorrando la energía que gastaría innecesariamente. Intensidad luminosa. También energético y comodidad.
En ahorro energético se tienen dos ejemplos. Uno es manejar el encendido de las luces a la presencia de movimiento, ya que este encendido no puede hacerse en todos los momentos del día, dado que en ciertas horas no es necesaria. Por eso se mide la intensidad luminosa de la sala y de acuerdo a este valor determina si la luz ambiental es o no suficiente para encender la luz eléctrica. Otra es cuando se puede saber si hay luces prendidas en la casa sin que se puedan observar, de manera que si no se están usando en ese momento, se puedan apagar a distancia para disminuir el consumo. Se tienen aplicaciones que tienen que ver con la creación de ambientes para los diferentes espacios, como ver una película o leer un libro. Ambas actividades requieren de una iluminación diferente. Al medir este valor de intensidad, se pueden adecuar las salas de la manera que prefiera el usuario, cosa que mejora el entorno en el que las realiza. Requerimientos de la aplicación. La temperatura se mide mediante magnitudes termométricas. Para esto se emplea un dispositivo llamado termómetro, del que existen varios tipos dependiendo del fenómeno que se necesite medir. En nuestro caso, se da una variación de resistencia eléctrica. Los flujos de electrones que se mueven a través de un material conductor varían según la temperatura que adquieren. Para su medición se emplean termómetros de resistencias eléctricas como los sensores y los termoeléctricos. Para esta aplicación es necesario saber que el rango de temperatura es de trabajo del sensor y aseguramos que dentro de este rango están los valores de temperatura ambiente en cualquier entorno y la temperatura confortable. Como se ve en la primera tabla, la temperatura varía en un rango de 21 a 25 grados centígrados. La temperatura más confortable para el ser humano en estado de reposo es entre 18 y 20 grados centígrados. Si está trabajando, la cifra desciende del intervalo comprendido entre 15 y 18 grados centígrados según el tipo de movimiento y la intensidad con la que se realiza. Al medir de manera integral la luz, que es visible al ojo humano, se pueden obtener diferentes magnitudes fotométricas, dependiendo de lo que se desee conocer, ya sea la luz emitida por una fuente en todas las direcciones o en alguna dirección determinada, o bien la luz que llega a una superficie o el brillo de esta. Para esta aplicación se tendrá en cuenta los rangos de luminancia que se manejan dependiendo del lugar y la acción del usuario. Encontrado en la segunda tabla. Niveles comunes y recomendados de la luz para interiores. El nivel de luz al aire libre es de aproximadamente 10.000 lux en un día claro. En un edificio, en la zona más próxima a las ventanas, el nivel de luz puede reducirse a aproximadamente 1.000 lux. En la zona media puede ser tan bajo como entre 25 y 50 lux. Un equipo de iluminación adicional se necesita a menudo para compensar los bajos niveles. Antes era común que los niveles de luz estuvieran en un rango de 100 a 300 lux durante las actividades comunes. Hoy en día, el nivel de luz más común se encuentra en el rango de 500 y 1.000 lux, dependiendo de la actividad. Para trabajos de precisión y detalle, el nivel de luz puede ser incluso acercarse a los 1.500 y 2.000 lux. Los sensores. El TMP36 es un sensor de temperatura, de baja temperatura y de precisión. Proporciona una salida de tensión que es linealmente proporcional a la temperatura en grados Celsius. Las principales aplicaciones del sensor son en ecosistemas de control ambiental, protección térmica, control de procesos industriales, alarmas contra incendios, monitores del sistema de potencia y gestión térmica de CPU. Y el LDR, por sus siglas en inglés Light Dependent Resistor o fotorresistor, es una resistencia a la cual varía su valor en función de la cantidad de luz que incide sobre su superficie. Cuanto mayor sea la intensidad de luz que incide en la superficie del LDR o fotorresistor, menor será su resistencia, y en cuanto menor sea la luz que incida sobre este, mayor será su resistencia. Como implementación propuesta, tenemos el siguiente sistema de control de temperatura e iluminación, pensado para una casa, que tiene opción manual o automática. Se divide en 5 partes: calefacción, iluminación, cambio de estado, control automático y sistema de precisión. En la etapa para el cambio de estado tiene un interruptor para elegir la opción, un LED que comunica en qué estado está y las resistencias para el control de la corriente en ambos dispositivos. El control automático está compuesto por un LDR que nos define la intensidad de la luz, de manera que al sobrepasar cierto nivel deja de encender los LEDs de la parte de iluminación. Un potenciómetro de 10K que junto al LDR genera un divisor de tensión, de manera que a mayor luz, mayor voltaje
y un sensor de temperatura TMP36 que mide la temperatura del ambiente. Y de acuerdo a este valor, se envía o no una señal para encender los bombillos en la etapa de calefacción. Etapa de calefacción. Está compuesta por bombillos que se encienden para ajustar la temperatura. Se alimenta con unos relés que se conectan a una fuente de 12 voltios, necesaria para entregar esos 12 voltios a las bombillas porque las señales del Arduino no son suficientes, y un pulsador para la parte manual. Se designa la parte automática que recibe una señal del Arduino cuando el sensor de temperatura compara los valores y mide un valor menor al valor de referencia. Y el otro relé a la parte manual, el cual recibe una señal permanente al estar activada la opción manual, y los bombillos solo estarán encendidos si el usuario oprime el botón del pulsador. Etapa de iluminación, compuesta por unos LEDs que proveen la iluminación, una resistencia para el control de la corriente y un pulsador para la parte manual. Esta opción se alimenta la protoboard por el cable azul, que es la parte automática, o por el cable rojo, la parte manual. La alimentación de los LEDs en la manual se controla mediante el pulsador. Código. En la primera parte del código, sabemos que la casa actúa de manera manual o automática mediante lo que sería el botón 1, y tiene dos actuadores, las luces, que son los LEDs, y la calefacción, que son bombillas mediante relés. Los relés son necesarios para entregar 12 voltios a las bombillas y es un circuito adjunto. Para el caso manual, al apretar manualmente el LED on o los dos botones de presión, tanto la calefacción como las luces se encenderán. Para el caso automático, se encenderán las luces en función de la luz evaluada por el LDR y la calefacción en función de la temperatura evaluada por el TMP36. Vamos a colocar los pines en modo de salida o de modo de entrada. Entonces, pin botón 1 es la entrada del primer botón, y pin LED 1, salida del pin que nos dice si está en automático o en manual. El pin manual LED on es la salida para dar la alimentación a las lámparas en manual. El pin manual bull on es la salida para dar alimentación a los radiadores en manual. Y los pines 11 y 12 son en salida para la alimentación en automático a las lámparas. Y los pines para el LDR y el TMP36 serán de entrada. En la función establecemos cada pin como entrada o salida según sea el caso. También se establece el valor de temperatura que se quiere ajustar en caso de estar en la opción automática, que en este caso es de 17 grados centígrados. ¿Por qué este valor? Porque la temperatura más confortable para el ser humano en estado de reposo es entre 18 y 20 grados centígrados. Si está trabajando, la cifra desciende a un intervalo comprendido entre 15 y 18 grados centígrados, según el tipo de movimiento y la intensidad con el que se realiza. En la parte inicial del ciclo principal se lee el estado del interruptor de la etapa de cambio de estado, el cual define la opción si es manual o automático. Se tiene un LED que funciona como bandera. Si está encendido, se encuentra en modo automático, y si está apagado, en modo manual. Después se lee el valor del LDR o fotorresistor. Se imprime el valor leído por este en el monitor serial, y de acuerdo a este valor se ajusta la iluminación con el encendido o apagado de los LEDs, a los cuales se les envía una señal si cumple la condición. En la parte automática manejada por el sensor de temperatura, se recibe el valor dado por el sensor por el pin analógico. Este dato se convierte, mediante las diferentes operaciones que se pueden observar en el código, a grados Celsius. Esas operaciones se resumen en la ecuación de conversión por la temperatura real que se ve en pantalla. Al tener este valor convertido, se compara con el valor de referencia de 17 grados centígrados. Se determina si se encienden o no se encienden los bombillos de la etapa de calefacción. Esto solo cuando la temperatura sea menor. Y para la opción manual, se apagan las señales de la parte automática y se encienden las señales de iluminación y calefacción de la parte manual, dando la opción de activarlas o no al usuario mediante los pulsadores.